Doctor Álvaro Villar, gracias por estos minutos en Buen Día Uruguay. ¿Cómo le va? Bien, lo más bien, Cristian. Buen día. Bueno, la última vez que lo habíamos recibido, digamos, todavía se estaba preguntando el panorama, pero hubo algunas cosas en el medio, entre otras cosas el anuncio de la candidatura de Daniel Martínez. Pero hoy le pregunto por la rival ya confirmada por parte de la coalición. ¿Qué opinión tiene, qué valoración tiene de Laura Raffo? Bueno, yo tengo buena opinión, así que es un desafío más. Yo esas cosas las veo como un desafío interesante para uno mismo, para prepararse mejor, para que las propuestas realmente sean consistentes. Yo lo veo así. Leí alguna entrevista donde usted decía, bueno, si Daniel Martínez hubiera anunciado que se candidateaba, capaz que mi postulación no era tan firme, porque la idea no era competir con Daniel. ¿No es una declaración hasta políticamente incorrecta? Usted ahora, ¿por qué no podría ganarle a Daniel Martínez? Tiene el respaldo del Movimiento de Participación Popular, es una figura que no tiene el desgaste del sistema político. Daniel Martínez fue precandidato, después candidato, tiene una campaña a cuesta. Carolina Cose fue precandidata. O sea, usted es una figura de las emergentes y que no tiene ese desgaste en contra. ¿Por qué decir una cosa así? Primero me parece que uno tiene que contar las cosas sinceramente. Para mí el desafío mayor ahora en Montevideo es poder transformar la ciudad realmente, es decir, no vamos a decir así, maquillarla, ni tampoco mantener un piloto automático. Yo creo que Montevideo se merece un cambio en serio, una transformación, y para que ese cambio se dé, lo que a mí me aseguró el hecho de tener que seguir en esta pelea y tratar de ganar, es el hecho de que creo que Montevideo se merece que alguien se dedique a la ciudad, no pensando en otra cosa, sino que diga, yo voy a estar por lo menos 5 años dedicado a Montevideo solamente, y si es posible 10 años. Es decir, yo hice en lo personal, tomé las decisiones que hay que tomar, renuncié a la dirección del Hospital Maciel, un lugar donde yo estaba realmente no solamente cómodo, sino feliz, y bueno, y se compromete de alguna manera mi especialidad, el trabajo como neurocirujano, pero yo creo que eso vale la pena si nosotros queremos transformar. Lo hago si esto es en serio, es decir, si vamos realmente a cambiar Montevideo. Para eso hay que dedicar mucho tiempo, 5 años como mínimo y si es posible 10. En una, bueno, de tus participaciones, ¿no? Queremos una Montevideo limpia. Obviamente la oposición dice, quiere decir que está sucia actualmente. O sea que el partido al cual vas a representar tiene la ciudad sucia. ¿Cómo se hace para poder criticar constructivamente sobre las cosas que hay que mejorar sin afectar el gobierno actual, que es al partido al cual perteneces? Yo veo a Montevideo como un ciudadano, no lo estoy mirando desde otro lugar, lo estoy mirando como lo vemos los ciudadanos. Los ciudadanos estamos desconformes con la limpieza de la ciudad. Es decir, nosotros nos merecemos una ciudad impecablemente limpia. No solamente un tema de recoger la basura. Por eso es que yo dije la otra vez que no se concibe una ciudad limpia con veredas sucias. Y por más que las veredas no sea una responsabilidad estrictamente de la Intendencia, el intendente tiene que saber que si quiere una ciudad limpia, tiene que ocuparse de todas las cosas. Si uno ve, yo dije, podemos ser una de las ciudades más limpias del planeta, podemos pelear por ser una de las 30 ciudades más limpias. Bueno, cuando uno ve que exige eso, implica la limpieza también de los arroyos, también implica una limpieza de la calidad del aire, cosa que todavía nosotros no estamos en las condiciones como para pelear eso. Y como médico también me preocupa desde el punto de vista de la salud de la población que los niveles de calidad del aire no son los ideales. Y también yo creo que es fundamental cuidar lo que tiramos al río, es decir, que como ciudad seguimos dañando al entorno. Todo eso es más que recoger la basura, ¿no? Usted se refería a la calidad del aire y una manera de combatirlo podría ser implementar medios de transporte sustentables. La semana pasada tuvimos 2 entrevistas aquí en Buen Día Uruguay. Estuvo el intendente de Canelones, Yamandu Orsi, y Juan Salgado, presidente de CUCSE de la Cámara de Transporte, y en ambos casos se aludió a la posibilidad del tren de la costa, de un tren eléctrico que precisamente vaya de Montevideo hacia el este.
sería algo titánico, por decirlo de alguna manera. Tiene al director de movilidad, Pablo Intamuzú, en sus filas. Sí. ¿Está dispuesto a impulsarlo? Sí, Pablo Intamuzú es el primer suplente en la lista. Patricia Roland, que es la encargada de espacios públicos, es la segunda. Y estamos trabajando ya con Yamandú Orsi, nos hemos reunido por esta y otras iniciativas, porque al ciudadano que vive en Canelones y tiene que venir todos los días a trabajar a Montevideo, no le interesa hasta dónde cuál es la frontera, hasta dónde se encarga un intendente, quiere soluciones. Nosotros tenemos que buscar soluciones rápidas para poder competir contra el auto, que yo he dicho que es el cigarrillo de la ciudad, porque el problema del auto no es solo los gases que libera, sino el hecho de los recursos que consume, es decir, el espacio que obliga a que nosotros estemos dándole continuamente al auto. Tenemos que ir hacia transportes colectivos que sean realmente más rápidos. Una opción en la cual Intamuzú ha estado trabajando y yo creo que necesita un envión es la posibilidad que haya un tránsito rápido, un tren o un sistema de tranvía colectivo por toda Avenida Italia, que incluso pueda extenderse después hasta Ciudad Vieja, ¿no? Ahora, lo que yo leía a mucha gente que la verdad tiene razón. Casi que todos los periodos de gobierno, en todas las campañas se habla de esta iniciativa y después queda en la nada. Es Porque verdad. esa es la realidad. Es Se cierto. viene hablando de hace, no sé, décadas, de la posibilidad de un tren o de un tranvía o de viabilizar de mejor manera el transporte entre el peaje de Pando y Tres Cruces. Y sin embargo, queda siempre en la nada. ¿Por qué habría que creer que esta vez sí? Digo, queda en la nada. Perdón, Sí, con una dificultad que hay que sumar. sí. Van a tener un gobierno nacional que tiene que participar de la iniciativa sí o sí, porque esto no lo pueden resolver las dos intendencias, aunque se pongan de acuerdo, y que no es el mismo pelo político, ¿no? Que eso siempre genera, no voy a decir, no voy a prejuzgar, pero genera una dificultad extra. Sí. Bueno, primero, hay resistencias por el hecho de que uno tiende a densificar la ciudad. Entonces hay voces en las cuales consideran que si nosotros facilitamos el transporte con Canelones y con la población que está más hacia el este de la ciudad, tendemos a desparramar la ciudad. Y uno tiene, por un lado, que ir concentrando. Montevideo es una ciudad muy desparramada para la cantidad de habitantes que tiene. Eso encarece la ciudad, encarece todo lo que significa saneamiento, todo lo que significa servicios. Cuanto más desparramada está la ciudad, es peor. Así que hay una tendencia que nosotros vamos a defender de ir concentrando la ciudad. Por otro lado, lo que me decís, es decir, que resistencias hay y hay que saber que para que esto se concrete hay que ir desarmando esas resistencias, hay que ir colaborando con todos. Yo creo en eso, en lo que es unir equipos, formar equipos, poner gente de acuerdo, eso creo que se puede hacer, me tengo fe en ese sentido de dialogar, de armar equipos y ir rompiendo resistencias. Hay algo que ha cambiado en los últimos años, que es la tecnología, el desarrollo brutal que ha tenido la tecnología en los últimos 5 años, que permite que iniciativas que antes eran muy caras, ahora los costos se hayan abaratado enormemente. Las posibilidades que da la matriz energética nueva que tiene el país, el costo de la energía actual, hace que iniciativas eléctricas sean ahora viables, cosa que no lo eran hasta hace poquitos años. Y una última cosa, esto hay que hacerlo con las empresas privadas. Es decir, yo no quiero monopolios, pero sí quiero trabajar con empresarios privados de mi lado, del lado del ciudadano, porque mi lado es el lado del ciudadano de Montevideo, como el lado del intendente Orsi son los ciudadanos de Canelones. Pongamos al ciudadano primero, a las ciudadanas, a los ciudadanos, veamos que esto de seguir dándole más espacio, un aumento del parque automotriz que cada vez es mayor, de las motos, que genera un problema incluso que va contra la salud del ciudadano, veamos eso que es lo más importante y apoyemos este proyecto. Con respecto también al tema del transporte, porque da la sensación de que el transporte colectivo puede ser un ómnibus o, bueno, en este caso un tranvía o el famoso tren de la costa. Pero ¿qué pasa con los vehículos alternativos? Bicicletas, monopatines eléctricos, donde se hizo una normativa y
Y no se hizo las adaptaciones, o sea, se pusieron las prohibiciones, pero no se pusieron las ciclovías o no se pusieron los andariveles para que vayan. Esto se piensa también tener en cuenta, pienso en la bicicleta a nivel personal, pero además como médico, sin duda, estamos hablando de un vehículo que genera salud. Exactamente. Una bicicleta es un auto menos, es un estacionamiento menos, es contaminación menos, es ruido menos, es mucho menos peligro. Brillante. Y Es lo así. demás. Es así. Pregunto si hay cabida para justamente hacer esa revolución del transporte. Nosotros, la bicicleta es fundamental por todo lo que tú dijiste, pero tiene que ser segura. Yo no voy tranquilo cuando mis hijas me dicen que van en bicicleta, porque todavía las bicisendas, si bien ha habido un avance muy importante, todavía las bicisendas no son seguras. Todavía el ciclista en orden de importancia está por debajo del auto. Y las ciudades que han hecho revolución en esto han puesto a la bicicleta, al peatón por encima del auto. Tiene que ser mucho más seguro, tiene que estar bien claro en la distribución de las calles que las bicicletas son importantes. Vamos hacia un transporte multimodal. Para mí una idea interesante es la de que el primer y el último kilómetro sea en bici, es decir, tú vayas con tu bicicleta hasta el transporte colectivo, enganches la bicicleta adelante o atrás, eso incluso en los ómnibus se puede, hay sistemas donde tú enganchás la bicicleta, haces el tramo en transporte colectivo y la última parte hasta donde vas lo haces nuevamente en bici. Eso implica realmente privilegiar a la bicicleta por lo que tú decías y por el hecho también de que genera un aprovechamiento del transporte sin competir en los mismos espacios entre sistemas, sino que hayan tramos que sean para una cosa y otros para otra. Pero cuando hablo de bici también hay monopatines. Claro, claro, pero ahí me pregunto, entonces no hubo un desfasaje entre impulsar el uso de la bicicleta y de alguna manera no tener todo el panorama listo en materia de ciclovías o, por ejemplo, otorgar permisos para los monopatines eléctricos y que no estuviera, por ejemplo, previsto una senda para ellos? Bueno, yo creo que el desarrollo muchas veces se hace así. No se ¿Ensayo hace... y error? No se hace todo de la forma planificada que debería ser. Si uno espera a tener todo pronto, yo te diría que en el hospital pasa igual. A veces vos vas desarrollando cosas porque ese desarrollo impulsa que otras cosas se vayan acomodando. Si uno espera que todo esté pronto, entonces uno puede tener planes a largo plazo y los tiene que tener, pero tenés que tener la cortita, la chiquita, lo que yo digo que es, vos mientras hacés lo grande, arreglá las lamparitas, cambiá las luces, está en los detalles chicos, porque justamente para que las cosas se concreten, el intendente también tiene que estar en la chiquita de cuidar que las bicisendas sean reales, que vos puedas recorrer todo el trayecto en bicicleta y no tengas los cortes que tenés hoy en tramos. Y una cosa que yo creo que es muy importante, tiene que haber un mensaje, y en eso los medios de comunicación creo que tienen que contribuir o pueden contribuir con la intendencia, tiene que haber un mensaje que no es, esto sería bueno, es opcional. No, este sistema que hemos hecho de apostar al auto tiene sus días contados porque es real la situación de inconveniencia y el cambio climático es un problema, no es un problemita de los países desarrollados, de Europa y todos nosotros estamos por fuera. Es un problema que está y es real que hay que buscar soluciones. Casi que a manera de ping-pong, dos propuestas de dos compañeros suyos de partido, de los otros dos candidatos, que por lo menos me genera incertidumbre saber qué es lo que piensa usted. El tema del boleto obrero que propone Carolina Cose, ¿es viable? Bueno, yo supongo que si ella lo planteó debe haber un estudio atrás. La situación un poco, lo que pasa con estas medidas es que tienen que tener fuentes de financiación. Es decir, tenemos que ver cómo se va a financiar un boleto obrero. Hay que ver qué estudios han ¿Pero usted está hecho. filosóficamente de acuerdo o le parece que quizás la vía sea impulsar otros medios de transporte? Yo creo que lo fundamental es buscar medidas para abaratar el transporte colectivo, hay que bajar el costo. Si nosotros comparamos nuestro transporte colectivo con otros, todavía estamos dentro de un transporte colectivo caro. Si yo digo que lo principal es ganarle al auto, eso implica todo. Implica buscar cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más cómodo, cómo hacerlo más seguro,
que eso es muy importante. El transporte colectivo tiene que ser más seguro. Cuando tú tengas que decidir, voy a ir en mi auto, que siempre de última es lo más cómodo, vamos a decir la verdad, es lo más cómodo. Entonces para ganarle al auto tengo que hacerlo todo eso que decía y además intentar bajar el costo. ¿Y de la estación del futuro? Del predio ahí de la estación General Artigas, que fue una idea en la cual Daniel Martínez de alguna manera irrumpió cuando estaba ahí en el limbo entre campaña nacional y sus últimos meses como intendente. Bueno, en la estación del futuro nosotros estamos armando, hay una de las propuestas que vamos a promover que no va del lado exactamente, no es algo que tenga que ver con el transporte colectivo, pero lo que sí quiero aprovechar que estamos hablando de esto para reseñar es que justamente Pablo Itamuso, que está conmigo en la fórmula de la Intendencia, ha trabajado por el hecho de conectar el tren que va a entrar en la ciudad, que hay que ver en qué condiciones entra y cómo lo hace, porque ahí yo me voy a poner también del lado de la ciudad de Montevideo y de los ciudadanos y de las ciudadanas, cómo va a entrar ese trazado de tren, pero ese tren tiene que conectarse con la tarjeta STM, vos tenés que poder hacer toda esa conexión allí. ¿El tema del trazado de las vías de Montevideo? El tema del trazado no, pero las condiciones, cómo se va a cuidar la ciudad en ese trazado, sí. Es un trazado que va a complicar a la ciudad de Montevideo, eso es así. Entonces el intendente va a tener que negociar desde una posición de fuerza en cómo el trazado ese perjudica lo menos posible, porque perjudicar va a perjudicar. Entonces hay que ver, porque por un lado está la necesidad de cuidar la economía del país, el trabajo para la gente, que eso es muy importante. Por otro está el hecho de cuidar también a la ciudad y no dividir la ciudad. Cuando nosotros queremos que la ciudad sea una sola y queremos integrar el oeste de la ciudad mucho más a la capital, creo que hay que pensar todo eso. ¿Qué pasa con 18 de julio? Que había algunas posibilidades o proyectos, una peatonalizarlo, otro dejar únicamente transporte capitalino. ¿Qué opinión le merece entonces esto y qué pensaría llegar a la intendencia? Yo te aseguro, Leonardo, que estoy trabajando a full, poniendo a todos los equipos a trabajar al máximo. Tenemos de acá a mayo, vamos a ir planteando varias propuestas concretas. Nosotros vamos incluso a convocar a la ciudadanía para mostrar estas propuestas, porque ahora yo estoy en la fase de escuchar planteos, de escuchar propuestas y de ver propuestas serias. No quiero hacer promesas politiqueras de acá a la campaña. Quiero que cuando yo diga vamos a ir por esto, vea que realmente es viable. Sé que el tema 18 de julio hay que encararlo, el centro todavía no es lo que queremos, yo te diría que se ha ido alejando de lo que quisiéramos que fuera. ¿Qué centro querría? Y yo quisiera un centro verde, un centro donde justamente limitemos la entrada del auto a esa zona. Yo no estoy hablando de prohibir el auto ni mucho menos. Lo que estoy hablando es que hay zonas dentro de la ciudad, una de las propuestas más interesantes que se están haciendo en Barcelona y en París, son las macromanzanas, las manzanas donde en 4 o 6 manzanas los autos quedan afuera, quedan alrededor, como se da hoy en algunas cooperativas, y que tú entres caminando a esos barrios. Es decir, veredas en las que los niños puedan jugar. Yo he dicho, recuperemos la ciudad para los niños. Hoy, al revés, se ha ido haciendo que los autos puedan entrar en cooperativas donde antes no entraban, puedan entrar en complejos barriales donde antes no entraban, se ha ido favoreciendo al auto frente a la calidad de vida de los ciudadanos. Doctor Álvaro Villar, son muchísimos los temas para charlar, así que quedarán a cuenta de una futura conversación. ¿Qué va quedando? Que acá, No, que de acá acá las mayo elecciones. Tenemos para ¿Y saben charlar. la Ya quedaron. polémica que va a tener? Ya quedaron algunos Olvídese. temas en el tintero, pero bueno, precisamente para tomar impulso y reencontrarnos más adelante, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Bueno, Uruguay. gracias a los tres, siempre es un placer.